Outside we close our mics. Cerramos los microfonitos hasta que estén las invitaciones individuales. Hola. Bueno, aquí estamos, domingo. Es el día 11 de nuestro festival, Cine Plus Perfo, Festival Internacional de Performance, Cine y Performance y Formatos Audiovisuales. Un festival que sucede enteramente en forma virtual, fundamentalmente porque conectamos hacia afuera en lo que es la familia de la performance internacional. Hoy es un día en el que vamos a nos juntamos, se junta el jurado con todos los artistas que hoy han podido conectar. Hemos recibido 133 piezas, de las cuales el jurado seleccionó 40 piezas. En este momento es la reunión entre esos artistas de la selección y el jurado. Ahí tenemos los nombres de nuestro hermosísimo jurado de este año, Paola Pacier, de México, que hoy no está con nosotros por problemas de salud. Michel Lacombe, que está en Quebec, Canadá. Lorena Peña y Diana Daf Collazos, de quienes solo Lorena va a estar con nosotros. Ellas han, han estado en el jurado como un solo miembro, representando al colectivo del que son parte en Lima, Perú, que es el Galpón Espacio. Y Nick Khan, que se encuentra en Taiwán. Luego cada uno va a decir un saludito. Daisuke Takeya, que es de Japón, pero en este momento se encuentra en la Filipina. Bueno, esos son los miembros de nuestro jurado de este año. Les estamos muy agradecidas por su participación tan generosa. We are very grateful to our international jury, Michel Lacombe from Canada, Paola Pacier from Mexico, Lorena Peña and Diana Daf Collazo as El Galpón Espacio Collective from Peru, Nick Khan from Taiwan, and Daisuke Takeya from Japan. Our international jury of this third edition of Cine Plus Perfo, our international performance art festival in audiovisual formats. And today we meet, artists and jury will meet in this Zoom to hear from the jury about the special mentions they have come about to establish. And so now I think we will go through the list of the selection there quickly, you know, names and titles. These are different flyers that have been posted in our site. And I invite all of you, hello, now we are here, we can see people in the Zoom. There is like a little arrow that you can move around and see the rest of people that are in our meeting right now. So, entonces, hola a todos. Les invito a también navegar el sitio, ¿no?
por las ediciones anteriores, pero también para conocerse entre ustedes, ¿no? So navigating the site is an invitation also to see what the full programming of this year. This is the 11th day. We had 11 events. One is, will be rescheduled con las Pachacuir del Ecuador. And so that you can also see, I don't know how many of you have been able to review the full list of our 40 pieces in the virtual exhibition that we have online. But I recommend it because one of the purposes of this festival is this connectivity and how much we learn from each other. Entonces, esa invitación a cómo navegar, ¿no?, el sitio para ver las otras piezas y la programación que hemos tenido vivos cada uno de los días del festival. En general son 11 días, a veces 12. Esta es la tercera edición, con distintas programaciones muy interesantes. Porque, bueno, uno de los objetivos fundamentales es este, ¿no?, el de conectarnos y aprender de cada uno, ¿no? Entonces, ahí hay cantidad de información para revisar. 40 piezas en la muestra virtual con toda su información, y en el sitio pueden acceder también a las conversas en vivo que hemos tenido. 3 conversas analíticas, que eso hacemos cada año, revisando piezas de la edición anterior, inmediata anterior. Son conversas grupales, entonces ustedes quienes puedan, el año que viene, cuando entramos a organizar, programar el festival, ya les vamos a mandar un email para ver quiénes tendrían la disponibilidad de reunirse y establecer grupos de conversa para hacer las conversas analíticas y profundizar sobre sus obras y lo que están haciendo. Bien, ahora paso a darles la palabra. Yo voy a ir mencionando, a ver, de la forma que estoy viendo acá en mi pantalla, y voy a hacer el movimiento este con la flechita para seguir viendo. Y cada uno se menciona su nombre, la pieza que realizó, que ha presentado, y el lugar desde donde está transmitiendo, ¿no? Entonces, so now I will mention you, your first name, as I see in my display, you know, as you appear in my display, I will start mentioning, and then I move the arrow. And each one of you, you say your name, the piece that you presented, and where are you right now connecting with us. Muy bien. So, Lucila. Hola, buenos días, tardes. Soy Lucila Garza. Yo participo con la pieza Trazos de una breve charla, y estoy en México ahorita. No sé si sea necesario como repetirlo en inglés o algo así. No te hagas problema. You are in Mexico, y bueno, ahí avanzamos así. No todo se traduce, pero la presencia es importantísima. Noel. Hello. The name of the piece I presented was Turbine or Not Turbine, that is the question. And I am now situated in the middle of Ireland in a place called Roscommon. Grazie. Thank you, Noel. Noel is in Ireland. Rodrigo. Good morning, buen día. Yo soy Rodrigo,
My work is Volantín, mi pieza se llama Volantín, and I live here in Riverside, California. Yo vivo en Riverside, California. Mira, te imaginaba en Chile, pues. Estás en Riverside. Ok. Sí, estoy en Riverside. Claudia, Buen día, mi nombre es Claudia Ganquín, mi pieza es Plan Líquido y soy neuquina, pero estoy en Buenos Aires, Argentina. gracias Claudia. Víctor, Buenos días, soy Víctor Martínez. Good morning. Mi pieza, mi video es Paricutín, son acciones realizadas en el encuentro Paricutín, acciones in situ, actions inside, y estoy desde la Ciudad de México, Mexico City. gracias Vic. Emilia, Hello, good morning. Hola, buenos días. Mi nombre es Emilia. La pieza que presenté es Dejarse caer. Estoy en Neuquén, Argentina, más precisamente en San Martín de los Andes, Hualmapu, para todos. Gracias. gracias Emilia. Olmapu. El señor Mosquera. Hola, ¿qué tal con todos? Yo soy CH Mosquera, Alejandro CH Mosquera. Mi pieza es She a Housewife y estoy en Guayaquil, Ecuador. Mucho gusto. Ah, qué lindo, gracias. Sebastián, Sebastián Eco. No funciona un micrófono. Bueno, Sebastián, sos Sebastián Nieto Ortega. O que lo escriban en el chat. Escríbelo en el chat, dice sola. Ahí estamos. Gestualidad. Allen, Hola, buen día. Soy Ale Sadip. La pieza que presentamos es Tres riestras de ajo y estoy en Buenos Aires, en Capital. muchas Gracias. gracias. Bien, Laura, Hola, muy buenos días. Mi nombre es Laura Riaño. Participo con la pieza En Cumbres y me encuentro en la ciudad de Bogotá, en Colombia. gracias Laura. Suchi, yes, Suchi. Hello, everyone. Good night. Very deep night here. I'm Yeah. Zuchi. Yeah, my name is Zuchi Ye. And now I'm in Taiwan, in the southern Taiwan, a city called Tainan. And my piece is Wind Sonata this time. Yeah. Yeah. Hermoso. Thank you. And I will mention that Sushi Ye was jury last edition. Yeah. And she runs a festival in Taiwan. Yes. Thank you, Suchi. Thank you. Tuti Moreno. Hola, mi nombre es Tuti. Mi pieza se llama Imposibilidad de Fluir. Soy de Buenos Aires y ahora estoy en Ciudad de México. Muy bien. Antonella. No tenemos imágenes de Antonella, pero tal vez hay ahí una dificultad. Bueno, le doy la palabra a Ramiro, que participó en la pieza con Ale, que oímos recién. Ramiro y Gabriela, ambos. Muy bien.
Saludos. Lindo verles ahora virtualmente. Por lo general nos encontramos acá en el espacio, pero bueno. Gloria. Gloria Marta, buenos días. Buenos días, Gloria. Ah, ahí estás. Qué bien. Bueno, nuestra pieza se llama Resuena la Tierra. Somos el grupo La Colectiva de Colombia, Bucaramanga. Sí, las conocemos bien. El año pasado participaron también y fueron mencionadas mucho. Gracias, Gloria. Saludos. Rosabel. Hola, soy Rosabel Martínez, también del colectivo La Colectiva, y estamos desde Bucaramanga, Santander, Colombia. Fantástico. Bien, muchísimas gracias a todos, todas y todos. Entonces, bueno, vamos a proceder entonces a... vamos a ver ahora un videíto que armamos con clips de todas las obras, ¿no? Para homenajear a los artistas. So we are going to look at a video with a clip of all of the 40 pieces in homage to all the artists that have participated and have been selected. And then we will start with the mentions. Se almorzaba. Polenta con pichones del palomar de la casa. Y de lunes a viernes se comía puchero. She's a housewife. This is my mother. Her name is Jimena. She likes chicken. She doesn't like pizza. She's a housewife.
y hasta el amor se pierdan en vida. Yo he sentido el abandono, la tristeza tan profunda que te duele el alma y el cuerpo. Fantástico. Multiplicidad de espacios, corporalidades, objetualidades, materialidades, maneras de manifestar la relación y la afectación con la naturaleza, ¿no? Este año el llamado tenía como ese punto, esa provocación, la naturaleza de la acción y la acción de la naturaleza. Umbral conectivo de potencias integradoras. So this year, the call had this, propositional and provocation a little bit, in the context of the tremendous crisis that the human civilization has created into our own house, to our own home, the planet Earth. And it was stated as the nature of action and the action of nature, connective threshold of integrating powers. The second line is like, to make a little hole in the darkness and see that there is light there, and perhaps integrating it. It's a key word in relation to how we relate to each other and how we relate to nature and art making, ¿no? Entonces, como esa segunda línea de umbral conectivo de potencias integradoras, un poco un segundo momento de la enunciación, como para hacer un huequito, ¿no?, en la oscuridad y ver que hay luz del otro lado. Y la palabra integrar, potencias integradoras,
¿no? Como tal vez algo clave para reconfigurar nuestras relaciones entre nosotros, nuestra forma de hacer arte y con la naturaleza. Bueno, felicitaciones a todos. Congratulations to all of you. You are amazing. And we had a great time with all the jury members reviewing all of the words. And it was very difficult task to come up with just 40 pieces selected. Fue una tarea difícil de 133 piezas interesantísimas a reducir a 40, ¿no? Casi como una tercera parte. Pero fue también un proceso maravilloso y eso se lo debemos a los artistas que trabajan constantemente y que tomaron el esfuerzo de participar en este llamado. Estamos muy agradecidos, muy agradecidos. En este momento, entonces, vamos a pasar a invitar al jurado, y también les invito a todos a conocerles, ¿no? Las biografías de los miembros del jurado están en el sitio y también sus contactos, ¿no? Links a sus sitios y contactos de email. So inviting all of you to also review the bios of our honorable jury members, friends. Their bios are in the site and also their contact information, you know. So, you know, this is part of this open, transparent sort of networking that we like to share. So I will invite first the different jury members, and we remember that Paola is not here, so I will just read her mentions. I will invite first, I say now the order: Michelle, I read Paola's mentions, Nick, then Daisuke, and then Lorena in representation of El Galpón Espacio from Lima. First, we will read the individual mentions of each one of these jury members, and then there is a full jury mention as well, that we see at the end. Entonces, voy a invitar a los miembros del jurado para que mencionen, nos den a conocer sus menciones, y cada uno ha hecho una pequeña reflexión, que es así como un lindo regalo para todos nosotros, que fundamenta, ¿no? Esa selección. Tenemos menciones individuales y mención del jurado completo. Entonces, invito primero a Michelle Lacombe. Michelle? Hi, of course I'm going to start. It's so exciting. Thank you for all the translation work. First of all, Graciela, to let me be a part of the conversation. And thank you for showing the videos. I didn't know we were going to see them again. Such a beautiful, wonderful surprise. So again, I'm Michelle. I'm in Montreal, in Quebec, also known as Jojage, which is the Mohawk language for the land we're on. I'm very grateful to have participated. I'm a performance artist myself, but also organize a festival, an action art festival here that just wrapped up. So it was wonderful to sort of fold right back in and have this opportunity to discover all the works. I'm going to start by presenting my individual mentions. But before that, I want to just preface that I am very not into competition, so I feel weird about this. But my selection was made mostly on works that really affected me and surprised me when I watched them. So more of like a gut urge. And also works that sort of haunted me, that sort of stayed with me after watching them, that I've sort of been continuing to think about.
And that being said, again, the selection was just incredible, and it was just so wonderful to get to see them and talk about them. So I could talk about all of your work. So if you want positive feedback and some cheerleading, just write to me and I will tell you. So I will start. I have 5 personal mentions. So the first one, and I might screw up your name, so I really apologize. I'll do the best I can. So the first one, which was what we call in French un coup de cœur. So really like very surprising, very, I loved it. It was really, it stood out for me, and I want to see more of this work, was Alejandro Mosquera. And, oh, you have little pears. This is so wonderful. No, I'm sorry. Except for now, I can't see my notes. So hold on, let me just, okay. So my specific notes was, this work for me is sincere and vulnerable and surprising. The site specificity, sincerity, and urgency of the action, which intervenes without notice in public space, adds greatly to the strength of the action. Again, I just thought it was just so real and urgent, and I liked the risk of doing an action as an infiltration without necessarily having a public witness except for the people there. So very wonderful work. Do I just keep going, Graciela? Is there a... let me translate. Gosh. Entonces, sí, espera. No, it's okay, it's fine. So, Michelle, en principio, bueno, ha manifestado lo difícil que ha sido establecer primero la selección, porque el espíritu no es lo competitivo, y en eso estamos completamente de acuerdo. Por eso no hay como premios en sí, pero sí estos diálogos, ¿no? Esta posibilidad de diálogos y de manifestar nuestros pareceres. En este caso, ella mencionó que su selección se ha dado a partir de como respuesta inmediata, más bien como una cuestión de eso, de un sentido más de la afectación inmediata que algunos trabajos han tenido sobre ella, y también trabajos que han permanecido como en la memoria por X razón. Entonces, eso ha sido, digamos, un poco es lo que nos comentaba, y ahora yo les voy a leer la traducción de las palabras que ella nos envió escritas en relación a esta obra, She, a Housewife. Esta obra es sincera, vulnerable y sorprendente. La especificidad del lugar de la acción que interviene sin previo aviso en el espacio público le añade mucha fuerza. Great. We can go on with the next piece, Michelle. Okay, thank you. And I see you're doing like a translation, so I will stick to the script, Graciela, to keep it easy for you. So my next selection was Julio Urbina Rey, or Urbina Rey. I might be mispronouncing that. This work for me was engaged politically in a fantastically sensual and uncomfortable way. I love how the action and the sort of transformation of the artist happened in a very fragmented way in the video. And again, the site specificity of the action is really relevant for me. Also, a big hooray and wonderful to see the representation of queer bodies thriving in toxic spaces. I found the work magical and very powerful. Gracias. Esta obra se compromete políticamente de una forma fantásticamente sensual e incómoda. Me encanta el modo en que la acción, así como la transformación del artista, se desarrolla en un lugar concreto, pero de algún modo se fragmenta en el video. La representación de cuerpos queers prosperando en espacios tóxicos es absolutamente mágica. Muchas gracias. And so next I have Yen Suchi and Wind Sonata. So again, I appreciate the subtlety and the pacing of this action. So wonderful, 45-minute video of just watching and waiting. It's just
very challenging, but also very meditative and transporting. I also love how the wind is actually left to perform on the materials on behalf of the artist. So it really feels, in the context of the theme, like a collaboration with nature. It's a patient and sensitive work. And again, I really appreciate how the video effectively transports us to the action that's unfolding in public space. Sí. Aprecio la sutileza y el ritmo de esta acción y cómo se deja que el viento actúe sobre los materiales en nombre del artista. Es una obra paciente, sensible, que nos transporta eficazmente a la acción que se desarrolla en el espacio público. So my fourth mention is for Sufia Ben Zayed. This work for me, Seeing Savoir, was incredibly simple, but a very effective relational work. It was also nice to see a relational approach to performance among the sort of submissions. So I wanted to highlight that. And I also felt like this idea of confronting the person to look at themselves in this context of the theme was a really singular take on this idea of nature through the idea of the self, or the confrontation of the self specifically. Excelente. Yes. The piece is simple but very effective. Sí, vamos That's con my job, Graciela. You're doing the Spanish, please. I know. It happens all the time. Sucede a menudo. Me tienen que dar decirme así. No, es el otro. Bueno, simple, pero muy una obra relacional, sencilla, muy eficaz, que propone una posición en el tema propuesto para el llamado, que es interesante en cuanto que confronta a personas, y esto sucedió, es una obra de la situación de pandemia y de distancia social, con su propia imagen. Y el video es eso, una secuencia de personas que acuden a un llamado en Zoom o una de estas plataformas y se encuentran con su propia imagen. Entonces, la gestualidad que emerge es lo que configura, y bueno, a Michelle le parece muy interesante en el contexto de la propuesta de la naturaleza que se sumara a esta pieza relacional con ese tipo de trabajo. Nos queda una pieza más de Michelle. Adelante, Michelle. Go ahead. Okay. And so the last one I selected in my mentions, aside from the group mentions, is Tatiana Castillo from Argentina, Reconstruction. So this work just felt really intimate and close to me for some reason. So the work is modest, but also incredibly evocative, I find, because of the intimacy of the action, which feels very urgent and real. I also like that at the end you hear the artist, I think maybe addressing their father, but this introduction of the voice at the last minute is just also a really humanizing aspect. Again, an example of a work that's simple action, well executed, and really stayed with me for a long time. Gracias. Reconstrucción es una obra sencilla, pero también increíblemente evocadora por la intimidad de la acción que se siente urgente y real. Esta acción es modesta y perfecta. Muchísimas gracias. Thank you so much, Michelle. I will now read Paola Pastier's mentions, since she's not present. Entonces voy a proceder a leer las menciones de Paola Pastier, que no ha podido estar presente. Sus menciones son Horizonte de Sucesos, de Sebastián Nieto Ortega,
Events Horizon, trazos de una breve charla del proyecto Un golpeteo al andar de Lucila Garza de México, traces of a brief talk from the project Tapping While Walking, Cuando lo profundo está cerca, de Adrián Sosa, Argentina, When the Deep is Near, punto F de Martín Molinaro, Argentina-Uruguay, point F, y masturbación, masturbarme, masturbarte, masturbarse, de Guidaí Guruchaga Presno de Uruguay. Masturbation, masturbate me, you masturbate, we masturbate, whatever, all of that. Fantástico. Agradecemos a Paola y esperemos que se componga su salud prontamente. Pasamos entonces a invitar a Nick Khan. Nick, present, you can Nick, I invite you to present yourself briefly, and we will hear from you your special mentions. Okay, thanks, Stella. And this is really difficult for me to look, more than 100 pieces of works and choose maybe only 5 of them, and because I think all of them are great in one aspect or the other. However, I'm looking for something that something really surprised me a lot, and something that I would struggle. When I first look at it, I would say, what is that? That surprised me and really, drive me crazy or something. So I need to struggle a little bit to appreciate, to try to come up with something. What is something behind the performance there. And so I struggle a little bit, and eventually I have to I pick up my 5 individual mentions. One is the first one. Nick? Yes. Yeah. Yeah. No. Let me just translate a little bit about your intro. Okay. Ya. Entonces, bueno, Nick también, por supuesto, comparte esta cuestión de la dificultad, lo difícil que es hacer una selección a partir de más de 100 piezas, de la visión de más de 100 piezas, y mencionó que una de las formas en esto de relacionarse con las obras, considerar, como decía Michelle también, cómo las obras afectan la propia psiquis, ¿no? Con toda la construcción, el desarrollo cognitivo que cada uno tiene individualmente, y un poco buscando por la sorpresa, algo que sorprendiera, e inclusive que pudiera ser incómodo, que estuviera ahí, que se constituyera como una especie de pregunta, algo que permanece en un cierto impacto, en una cierta cuestión. Y esa búsqueda de la sorpresa, ¿no? Entonces, ahora vamos a oír de Nick. Okay, Nick, go ahead with your selection. Okay. And okay, I would like to add a little bit. Okay. And some of the works that really not only surprised me but make me laugh a lot. And however, some pieces make me really burst into tears and really make me sad. I feel hurt. It's really a great pieces here. Okay, the first one is Tellings by John Bowman from Canada. All right, Telling is composed with many details. Well, I like details,
and such as digging a hole on the ground, and the plowman's lunch box, covered by a gold leaf, and the gold slagers with which to wash down the lunch. I think the performance is make me laugh. Is humorous and very pleasant. And so because digging up a hole in the ground is just funny. He's not digging the hole, like the ground in the ground for the gold, for mining. Well, he's looking for a comfortable cafeteria, like a dining space, and that's hilarious. And he really, enjoying his lunch in that hole, and and to show, how to use land properly, and I enjoyed this work by John. Okay. Muchas gracias. Sí. Entonces la pieza Tailing, que se compone de la acción de cavar un hoyo en el suelo y luego tomar un almuerzo, el almuerzo típico de un labrador de minas, cubierto por una hoja de oro. La representación es humorística y agradable. Cavar un hoyo en el suelo para establecer un sitio como un comedor confortable, en vez de lo que son los diggings, los cavados que se hacen en la tierra por razones de minería. Entonces la pieza es muy divertida y muestra a esos empresarios mineros, a las corporaciones, cómo utilizar la tierra correctamente. Entonces el comentario también es como humorístico. Gracias, Nick. Thank you, Nick. Okay, thanks a lot. All right. Next one is from Poland. His name is Kuba Folk. I believe that's the pronunciation. And the title is Embracing the Void. And it is very abstract and very minimal performance. However, it's very powerful. Yes? No, sorry, Nick, go ahead. Okay. And Kuba, the artist stands in front of a tree stand, okay? And holds out his hand in pretending to hug the tree which has gone, some time ago. And this piece shows, the touching, the intimacy between himself, between him and the tree. Okay, maybe we can generalize that to the intimacy between human beings and nature. Okay, and also he misses the intimacy. He holds that void, that abstract tree, and which is gone for like 10 minutes, 15 minutes, And I appreciate this very simple and minimal performance, and yet, and that's really reminds people, okay, that we need to grasp, we need to really enjoy, touch, enjoy, hug a lot, enjoy, love each other more, and that's why that's my second individual mentions. Okay, Graciela. Sí. Muchas gracias, Nick. Bueno, la pieza esta, que se llama Abrazando el vacío, de Kuba Folk, artista polaco. El artista se sitúa frente a un tronco muy grande de árbol
y extiende sus brazos simulando abrazarlo. Pero el árbol ha desaparecido. Embracing the void muestra, abrazando el vacío, muestra la intimidad entre los seres humanos, es un gesto humano el de abrazar, y la naturaleza, así como la falta de esa intimidad por el hecho de que el árbol, el cuerpo del árbol no está allí, ha sido talado. Esa performance es mínima y es también muy poderosa. Muchas gracias, Nick. Bueno, otra cosa que dijo Nick es que el gesto del abrazo como un lenguaje humano que deberíamos practicar más a menudo. Hacia todos, no solo seres humanos. I just said, Nick, that the gesture of embracing that you said, something like that, is a language that we should all practice more frequently. That's right. Okay, Yes. maybe we practice that, next year we come to Taiwan, huh? Oh, yes. Okay. Yeah, okay. Yes. All right. Yes, All yes. right. Thank you. Okay. Thank you, Nick. Daisuke. Oh, perdón. I have 3 more. Is that right? Okay. The next one is chapter 47 by Gonzalo Fernandez from Peru. All right, I enjoyed this performance a lot. That's really, I just mentioned that some pieces make me cry a little bit, make me sad. And this one is the one of this, example here. During this performance, chapter 47, is the artist performed with his mother, I believe. But during all this performance, during all this story, the process, the mother was standing, with her back to the artist, from the beginning to the end, and also motionless, and it's just stood there, still. Yeah, I'm touched by the mother's gesture, because and stands with her back to the children is exactly what a mother will do at the certain moments in life. Okay, the moments of life are like, when children leave home, the mother will, of course, feel sad and hesitate to say goodbye to children, and just turn around, with the back to the children, and not let the children to see, the mother's crying. If the children see the mother's crying, the children will say, "Oh, probably I will just stay here," something like that. And the other moment is that when the mother is going to die, leave the children forever, and that's, again, the mother would just turn around, turn back, because she doesn't want to see the children cry, and she doesn't want to cry in front of the children. Okay, so this is very powerful. I know that Gonzalo's idea is from the poem, okay, and from a famous poem, and from that chapter 47, something like that. And so I like it. And also, usually a mother will tie braids for her kids, especially for girls, when they are little. However, in chapter 47, it is the son, the roles, reversed. The son, not the daughter, who does a braid for his mother. And this is something surprised me a lot. Something really, fall in love with this piece of little piece of work, so gentle, so nice, so tranquil performance. It expresses, again, the intimacy, and so right and so wonderful, which is the most gratifying point
of this performance. Okay, Graciela. Yeah, thank you, Nick. I will, of course, I will try to summarize everything you have said. Yeah, thank you so much. So generous with your emotions and impressions. Yes, o sea, esta pieza para Nick realmente es una pieza que lo movió a las lágrimas, ¿no? La pieza de Gonzalo Fernández, capítulo 47. Es una obra en un espacio natural donde dos personas, ¿no? Que se leen como una madre y un hijo, que es el mismo artista, generan una situación en donde la madre está siempre dando la espalda y el artista, el hijo, trabaja con su cabello. Entonces, él dice que esta obra lo sorprendió mucho por la simplicidad, la intimidad de la situación y una intimidad de alguna manera un poco perpleja por el hecho de que la madre está de espaldas. Entonces él, eso le hace pensar en situaciones como cuando la diferencia de edad y en el curso del tiempo la madre se aproxima al momento de dejar este mundo, o sea, el estar de espaldas, una especie de despedida o algo así, de no encuentro o otro tipo de encuentro. Entonces esa perplejidad a él le pareció muy interesante. Gracias, Nick. Thank you, Graciela. Thank you. And the next one is by Emilia Tosa, which I just saw her, you know, and here. And the title is Drop, the Hase Care. All right. I think Emilia did a very good job here because the setting is a lake in this pond, a river or something, and it's almost dark. All right. And so the atmosphere already there. So audience, you know, people, for instance, like me, you know, I'm very curious what she's going to do, you know, during when the weather is when the day is almost dark. Okay, and we find out that, you know, with her side face falling gently down into the river, and Emilia showed, you know, dignity and grace, even though she's dropped in, falling down into the lake, into this cold water, and there's a little bit wind, you know, so surroundings is really there. Okay, and I think the reason that she falls down to the lake, to the water, is that that she was, you know, as a woman in our societies, for some reason, maybe we know, maybe we don't, and she is sacrificed. You know, women were sacrificed or victimized under unjust treatment from the society. Okay, and you can tell the artist, you know, was not forced to fall down. Okay, she's not jump, she's just slightly, you know, drop, and that's really, I say, just it's beautiful, it's graceful, even though and women or she was victimized under under some reason, but she was dropping so gracefully. It seems that she did it, you know, because of the destination. You know, we have to admit that.
predestination, destination, something like that. And that was very pathetic. And okay, last word. If she would keep falling if we don't do anything, and that's my conclusion, my comment. Okay, thank you. Bien. Muchas gracias, Nick. Muchísimas gracias. Voy a mencionar de nuevo resumidamente lo que Nick, en este caso se trata de la obra Dejarse caer, de Emilia Tosar. Dice, con la cara lateral establece caídas muy suaves sobre una masa de agua. La artista muestra gran dignidad y gracia y se ve como un acto que tiene algo de sacrificio. Tal vez se hace pensar como una consecuencia de haber sido víctima de maltrato por el hecho de ser mujer. La figura femenina es algo que lleva a pensar un poco eso. La caída que se repite es una acción muy poderosa y que sucede varias veces de una manera seriada y conmueve esta repetición, conmueve y transmite, la pieza transmite un cierto dolor. Entonces, sobre todo cuando pensamos que el agua seguramente está muy fría, por el momento del día, que puede ser como una madrugada o un atardecer de lo que se ve en la pieza. Bueno, muchísimas gracias, Nick. Thank you, Nick. Ahora vamos a pasar a oír. ¿Queda una más? Sorry. Porque no me han pasado toda la información escrita, entonces no tengo ahí muy claro eso. ¿Todavía hay una más de Nick? Nick, you have one more mention? There is one more mention, or that was the last one you did? Let me see. Oh, one more. Sorry. Oh, okay, great, go ahead. I have to say that I don't have all of that information, but for some reason something was not Let me see, 1, 2, Pero 3. go ahead. Well, do I have, what is that, when the river burns? Yeah, okay, yeah. Oye, espera, one moment, Nick. That Yes. we Okay, all right. for the end, okay? We are going to review that later on. So your individual, mentions have been said. Ya está. I think I'm done. Ok, perfecto. Ahí estamos. Entonces le damos la palabra a Daisuke. Daisuke, adelante. Thank you very much for connecting with us. Okay, hi everyone. I'm Daisuke. I'm a performance artist. Well, interdisciplinary artist in Canada, but I'm connected in the Philippines. Right now, past 11 p.m., so it's really late here. And unlike the other juries, my selections are not based on the surprises. Actually, all the entries were quite surprising to me because they were quite diverse. And many of the works I had difficulty even trying to understand them. So there are many talented, interesting works. And my selection is based on the theme of this festival and also format. So if I were with you experiencing the performance art in the same environment, probably my selections would be quite different.
But because of this format, I have selected 5 pieces. And do you That's want okay. to translate that, Graciela? Yes, yeah, thank you so much. Yeah, so, entonces Daisuke también nos comenta, bueno, él también dirige un festival, unos encuentros de performance, es también organizador. Y por supuesto artista de performance. Y comenta que, digamos, ante la dificultad de establecer selecciones, su manera fue de considerar primero la centralidad de la acción, o sea, de la performance en sí, o sea, el formato, ¿no? La manera de la performance, y también el llamado, la cuestión como un poco de la propuesta del llamado, y bueno, el hecho de que cómo se relaciona la performance con el medio audiovisual, en la especificidad de este festival. Entonces comenta, y esto es bien interesante, que si hubiera estado presente en todas esas performances, seguramente su impresión hubiera sido diferente. Entonces, esos han sido los criterios que han dirigido su selección. Thank you, Daisuke. Go ahead. Okay, so my selections are The House-A-Car by Emilia Tosa, Repetitive Trials and Errors in Nature through a dedicated performative manner represents desperate needs and compassion in our time, into which viewers are drawn. It's also aesthetically satisfying. And the next one, do you want to translate, Graciela? Wait. Yeah, let me see. We are, you are mentioning and Nick did the same. Wait, see, 1 second, please. These are the works that we were going to review at the end because they had full selection. They were selected by all of you. So I mention it right now and announce that Ale Montiel with Cuando el río arde y Emilia Tosar con la pieza Dejarse caer tienen la mención del jurado completo como colectivo. ¿Sí? So those are Emilia Tosar y Ale Montiel pieces are the full jury mention. We were going to read your specific considerations at the end for that. Nick did the same. He mentioned that, but it's okay. It's now mentioned, so congratulations, Ale Montiel, who's not there, and Emilia Tosar, she is here. And if you want, then Daisuke, start with the other pieces. No. Your individual pieces. Yes, I'm only saying about my individual pieces. Sí, yeah, go ahead. The next one is Ale Kai Aza Dip. Riestroras de worms patrolling all over a non-closed body over time can be a torture, even for viewers. Yet the gentle and slow narration of native cooking recipe neutralizes it, as in a mother passing her heritage to a child. Yes, thank you so much. Voy con la traducción. Los gusanos, esta es la pieza, 3 riestras de ajo de Ale Kayasa, Dip y sus colaboradores. Los gusanos que patrullan por todo el cuerpo sin ropa, a lo largo del tiempo pueden ser una tortura incluso para los espectadores.
pero la narración suave y lenta de la receta de cocina autóctona lo neutraliza, como en una madre que transmite su herencia a su hijo. Okay, my next selection is Sarah Bloom as Palomas das Manos Neocemente. What is on the surface does not complete our environment, and there are always little showing through, and artist transforms herself as messengers from various elements underneath to renew the world order. Well said. Entonces, esta mención es de una obra de Sarah Bloom, As palmas das mãos não se mente, las palmas de la mano no mienten. Palms don't lie. Lo que está en la superficie no completa nuestro entorno. Y siempre hay pequeños asomos y la artista se transforma en mensajera de varios elementos que están como por debajo para renovar el orden del mundo. Muy poético. Very poetic, that is, okay. Yes, Muy bien. and I have 3 more to go. Condo El Rio Alde by Al Montreal. Spectacular vehicles, hence we sense the greatness of nature. The work gives us simplicity and delicacy in a bigger than life-size experience in no device screens. Bien. Okay. So that was, eso era, de nuevo, la pieza de Ale Montiel, Cuando el río arde, y las palabras de Daisuke es una pieza que se distingue por promover un cambio de perspectiva y dimensión del espacio en la relación espacio-cuerpo, que nos permitió ver el desierto o playa como un gran cuerpo gigante de un río que se secó, remarcado y quemado con una cicatriz que arde en tiempo real y cuyos restos quedan. Eso es sobre la pieza de Ale Montiel, que es una pieza que todos los miembros del jurado, es una de las 2 piezas que todo el miembro del jurado seleccionó. Entonces, pasamos entonces, so we continue. Yes, and I have 2 more. I don't know how to read this title, but by Gonzalo Fernandez. Sincere love and intimate connection with an important person for the artist, and him leaving her alone at the end is quite moving. Sí, bien, las palabras de Daisuke sobre esta pieza que también Nick mencionó, de Gonzalo Fernández, capítulo 47, el amor sincero y la conexión íntima con una persona importante para el artista y que él la deje sola al final es bastante conmovedor. Muy bien. We can continue, Nick. Dice. The next one is, yes, okay, the next one is Guidai Kuchag Fresno's work, Masturbation, Master for Me, close-up of the artist's own body part and her private action depicted in nature context seems quite unique, as it is parallel to morality and desire. And I want to make it clear that it is viewed as an artwork on screen. And not
related to the title of the work. I'm just trying. I mean, it's a joke I'm saying right now that I'm not saying that I'm not the pervert. Okay. Maybe Okay, funny. thank you, Daisuke. That's very interesting. I don't know how to translate that, but so your words about this piece is you saying, bueno, this piece, esta pieza, en ese primer plano se muestra una parte del cuerpo del artista y su acción privada está representada en un contexto natural. Eso me pareció original, único, ya que en paralelo, considerando códigos, cuestiones de moralidad y deseo. Entonces ahí algo se movió y bueno, él dijo alguna otra cosa más que no sé cómo traducir, no la comprendí bien, pero a Daisuke le gustó mucho también la otra pieza de Gidai Gurchava. You also like the other piece of Gidai. I remembered you mentioned that. So I mentioned that you like the other piece also that she presented. Very Yes. good. Thank you, Daisuke. Now we give the word to Lorena. Lorena, en representación del Galpón, que junto con Diana Collazos establecieron una selección. Entonces vamos a oírte, Lore. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches con todos. Good morning, good afternoon, and good evening with everybody, as we say in this jury, and selected participants y los seleccionados participantes, porque ha sido un gusto y un placer estar en esta edición y haber sido invitada por Graci y todos en este encuentro. Gracias. Mi compañera Diana no ha podido estar acompañándonos físicamente, pero ha participado de todo conmigo, dado que además ella tiene formación académica en cinematografía y yo por eso la convoqué como mi compañera en crimen en esta aventura, dado que ambas tenemos práctica de performance y artes escénicas, y ella particularmente ha trabajado y estudiado y sigue ahorita haciendo además pedagogía también en lo que es videoarte experimental, video performance. Entonces, bueno, ella es Diana Daf Collazos y juntas hemos creado estas menciones especiales. Primero que nada, you will translate that, okay. Sí, bueno, so Lorena mentioned that Diana is not present right now at this moment, but they have worked together and she specifically invited her to do this job in a collective way. First of all, because they are both performance artists, but also Diana is a cinematographer. She has training in film, so it was a very good combination. And I imagine you had fun together watching Yes. all the works. It's always nice to do that with other people. And well, so for most people that don't know us, y para la gente que no nos conoce, el Galpón Espacio is a cultural space that has now 16 years. Es un espacio cultural que tiene 16 años here in the city of Lima, which is quite odd. It's not very common, que es algo bastante extraño que existamos tanto tiempo como un espacio cultural, artístico, como alternativo y contracultural. Y
que además tiene como lenguaje la performance, ¿no? El arte experimental. Conocemos a Graciela hace ya mucho tiempo y mi computadora no está cargando. Un segundo, justo cuando estoy ahí. Ya. Y ¿cómo se llama? I'm sorry, English, because if not I forget what I said. So we've been working, and me and Diana have founded the space 16 years ago when we were students. So we've been working in Lima for 16 years. That is very odd. And which part I said in English, which part I said in Spanish? Graciela, help me. My brain is... No, just go ahead in English. Go ahead in English about the space. Okay. Sí. So just to put the context, this is why I call Diana, because we have a bit of a history in Lima with performance. We both practice this language as artists and as pedagogues, and we have this space, and this is why I called her. And Graciela and I know each other for a long time. That's it. Sí, muy bien, perfecto, perfecto. Y por supuesto el galpón es un espacio que está ahí resistiendo. Lo fundaron ellas, Diana y Lorena, ¿no? Desde hace 16 años en función. Y muy bien. Entonces, Lore primero lee las menciones individuales, ¿sí? Y luego vamos a pasar a las... que ya dijimos cuáles son, pero empiezas con las individuales de ustedes. Como quieras. Ok, go ahead. Inglés y castellano lo lees tú entonces. Adelante, gracias. Sí, porque me puse nerviosa, mejor leo. Because I got nervous, I'm going to read now. Okay. Our first mention is Antonella Andriola from Argentina, Casa 4. Because it connects us politically with eco-feminist discourses and takes us out of our comfort zone to confront on a metaphorical and literal level, women with an exploited animal, revealing the political and social bodies of the capitalist and patriarchal postcolonial system. Porque nos conecta políticamente con los discursos ecofeministas y nos saca de nuestra zona de confort para confrontarnos en un plano metafórico y literal a la mujer con un animal explotado, revelando los cuerpos políticos y sociales que el sistema postcolonial, capitalista y patriarcal exige de nosotros. Excelente. Pasamos al otro entonces. Yes. Our number 2 would be a fellow Ahí está. ¿Seguimos con la conexión? ¿Conectado, Lore? Lore, capaz que tenemos se desconectó quizás. I wonder if we had a disconnect with Lorena. Okay, so I will go ahead and read entonces. So this piece de Julio Urbina Rey, Chillón, él es un artista de Perú. Ellas escribieron esto. Distinguished for being a radical action proposal with health
risks, that denounces, resignifies, and vindicates with Black humor trash poetics and social protest, Peruvian public policies regarding LGBTQ plus human rights, public health, and gender policies. ¿Ahí volviste, Lore? ¿Se conectó? No. Entonces, en castellano, las reflexiones es una pieza que distinguimos por ser una propuesta de acción radical, que incluye riesgos de salud por parte del artista. Es una pieza que denuncia, resignifica y reivindica con humor negro una poética trash y protesta social. Las políticas públicas peruanas con respecto a los derechos humanos LGTBIQ+, salubridad pública y políticas de género. Perfecto. Mientras perdimos a Lore, vamos a continuar. Entonces, we are going to continue. The next piece, go ahead, change it. Imposibilidad de fluir. Yes, thank you. Ahí estamos. Bien, Sí, volví, lo vamos. siento. Volvió. No, no tengas problema, ahí estamos. Esto sucede, tuvimos percances semejantes. Entonces Vale. continúa. Imposibilidad de fluir, de Tuti Moreno Campos. Okay. Because the artist represents a moving and deeply political metaphor of the body-nature relationship, of helping us see the resilience that women permanently live in their daily life. Porque el artista representa una metáfora conmovedora y profunda, política, en tanto la relación cuerpo-naturaleza, para darnos a ver la resiliencia permanente en la que vivimos diariamente las mujeres en el mundo. Excelente. Podemos pasar a la otra pieza entonces. Sí. Té de cenizas de Mónica Galvão, de Brasil. For proposing a powerful relational device in the public space where the work no longer only belongs to the artist, but is also delivered to the daily life of all its users and its natural surroundings, creating a collective composition that reveals the micropolitics of its context. Por plantear un potente dispositivo relacional en el espacio público, donde la obra no solo le pertenece al artista, sino que es entregado al devenir cotidiano de sus usuarios y a su entorno natural, creando una composición colectiva que nos revela las micropolíticas de su contexto. Excelente. Muchas gracias, Lore y Diana. Esta es la otra pieza que ustedes mencionaron. Finalmente, As Palmas das Mãos Não Se Mexe, de Sarah Brum, Brasil. Through enigmatic images composed with elements of sea and land, the artist proposes a journey into a personal and collective memory about how human beings have tried to take over nature, and invite us to review a more feminine and healing posture about it. A través de imágenes enigmáticas compuestas con elementos de mar y tierra, la artista propone un viaje al interior de la memoria personal y colectiva sobre cómo el ser humano ha intentado apoderarse de la naturaleza, invitándonos a remirar desde una postura más femenina y sanadora esta relación. Hermoso, fantástico. Thank you so much. Gracias,
Lore y Diana, por sus palabras, sus reflexiones. Como había mencionado ya, tenemos dos piezas que han sido seleccionadas por el jurado en su conjunto. Y estas piezas son Cuando el río arde, de Ale Montiel, y Dejarse caer, de Emilia Tosar. Ambas artistas son argentinas. The full jury mentions are When the River Burns, by Ale Montiel, and Letting Yourself Fall, by Emilia Tosar, both artists from Argentina. And now we will go, sorry, inversely, excuse me. In the inverse way, so we will continue with you, Lorena, reading about some reflections about these two pieces, okay? Entonces vamos a ir de manera inversa con Lorena, con los miembros del jurado, para oír sobre las reflexiones sobre cada una de estas dos piezas. Entonces, Lorena, adelante, cuando quieras, Vale. sobre la obra de Ale Montiel, Cuando el Bien. río arde. Cuando el río arde, de Ale Montiel, nos pareció una pieza distinguida porque propone, ¿no?, un cambio de perspectiva y de dimensión del espacio, ¿no?, y que permite ver el mismo espacio desértico y arenoso, ¿no?, texturoso, como un gran cuerpo gigante que es remarcado y quemado como una cicatriz que arde y que se marca en tiempo real y que luego cuyos restos reposan y quedan, ¿no? This piece is distinguished for proposing a shift in perspective and dimension of space that allowed us to see this desertic space as a gigantic body being remarked and burned live as a scar that burns in real time and whose remains rest and stay. Excelente. Sobre la otra pieza de Emilia, entonces. Ajá. Dejarse caer, de Emilia Tosar, o Tosar, no sé por qué le puse acento. Distinguido para nosotras por proponer un vínculo fuerte a la temática de la acción con la naturaleza, partiendo de lo simple y de lo efímero, ¿no? Y de la acción poética y de la poesía de la efemeridad y la simpleza de esta acción ejecutándose, ¿no? Y que logra en la repetición revelar, ¿no?, críticamente justamente cómo es esta relación hombre-naturaleza, ¿no? Y justamente estos elementos de simpleza, efemeridad, ¿no?, relación, nos pareció muy interesante. Ahora lo voy a leer más ordenado en inglés, pero me fui así con el español. Distinguished for proposing a link with the theme based on the simplicity and ephemerity of the poetic action it executes. It manages through repetition to critically reveal our humanity's bond with nature. I will repeat again. It manages through repetition to critically reveal
what our humanity's bond with nature involves. That's it. Yes, perfecto, excelente. Muchísimas gracias, Diana y Lorena. Es hermoso oír estas reflexiones que el jurado nos regala. Pasamos entonces a Daisuke. Dait, you can read entonces, so you can read about your reflections on Ale Montiel and then Emilia Tosar. Yes, I kind of read it earlier, and I think it sort of like overlaps with Lorena's. So I will be just brief that I think Montiel's piece, I think it is the artwork to be created in our time, meaning it could have not been created a decade ago. And this sort of like perspective is new, and I think it's going to be different from 10 years from now. So I thought it was quite significant that we select this piece. And for Emilia, I kind of agree with what was already said by some of us already. It's a beautiful piece. It's well done. That's what I thought. Fantástico. Gracias. Bueno, Daisuke reflexiona algo bien interesante sobre la pieza de Ale Montiel, que es como muy representativa de los tiempos que estamos viviendo, que posiblemente él como elucubra de que no es una pieza que tal vez hubiera emergido 10 años atrás, es una especulación, pero de alguna manera cuando vemos esa imagen del fuego en el río seco, nos conmovemos en cuanto a lo que está sucediendo con los espacios naturales. Y con respecto a la pieza de Emilia Tosar, que también él ya hizo una breve lectura de sus consideraciones, bueno, que es una pieza que la encuentra muy bien realizada y muy bella. Nick también ya nos había mencionado algunas consideraciones. Nick sobre todo habló bastante de la pieza de Emilia Tosar. Nick, so you first, you did talk about Emilia Tosar's piece, so we can leave that, and you can talk now, give us your considerations about Cuando el río arde de Ale Montiel. Okay, yes. First of all, I'll agree with Daisuke that this is a very beautiful piece. You know, if you talk about the land art, it's this amazing job. You know, just look at it like the land art. And also, I agree with Lorena that the river here, you know, looks like the earth got a scar from the wound, from how we treat her. And it also, there's a couple of ways to look at it, you know. And the river also here also looks like a tattoo, you know, the tattoo showing that the earth, the nature is very tough. Okay. Or even you can, it would be the way to stop bleeding, you know. When you burn something, you know, just like a doctor would do in the surgery, and when it's bleeding, right, the doctor would burn the skin, would burn the tissue to stop bleeding. So that could be one of the meaning of this piece, when the river burns. Okay. And however, I prefer to take it as a shedding blood for our alliance between the earth and human beings, you know,
just like, two guys, would meet, and they would say, okay, let's build a very strong bondage. And through this alliance connecting by shedding blood, So the river, the burning, is like a print, with something as a mark, as an alliance mark to the earth that shows that we human beings, really have this strong idea, desire to make peace with the earth. Okay, so Okay. I think it's very beautiful here. Thank you. Bien. Nick menciona también, por supuesto, reconoce la belleza visual, digamos, de la pieza, ¿no? Eso, como concebida como una pieza audiovisual del principio. Es una acción, pero está vista desde arriba, está pensada para que la imagen sea la que vemos, ¿no? Que es una captura de un dron desde bastante altura, y él lo ve como en relación a la naturaleza, sí, es una herida, y a la vez reflexiona en que la práctica de quemar una herida en la medicina más antigua, ¿no? o inmediata o de primeros auxilios es para detener el sangrado. Entonces, como una manera de concebir esa acción ritual, que también es como monumental, digamos, como una manera de marcar la tierra o detener la herida de la tierra, ¿no? En esta situación del uso que la naturaleza ha sufrido y transformaciones como el secado de los ríos. Entonces el fuego, un poco como ese elemento también que tiene que ver con sanación en algunas instancias. Muchas gracias, Nick. Ahora entonces vamos directamente a Michelle y ya estamos aproximándonos a nuestros últimos momentos juntos. Michelle, I invite you to share with us your reflections about Ale Montiel piece and Emilia Tosar piece. Do you have a preference of order, or it doesn't matter? It doesn't matter. Okay. Yes. I'll start with Ale Montiel just because alphabetically it's on top of my list. So a lot's already been said, and I don't want to take too much time, but I just found this work as a video and as an action quite breathtaking. Despite the simplicity, it felt quite monumental, which was a scale that was really nice to encounter in the works. Visually, it's also formally quite striking. And as we've mentioned, the perspective gives a sense of reference to drawing or body. So the scale helps also confuse the readings in this wonderful way. I appreciate again how similar to Ye Tsushi's work, the action is done in collaboration, in this case, not with the element of wind, but with fire. And I find that to be a very patient and generous perspective of action to be performing again on the land with these elements. And yeah, I think that I'm going to end there because a lot of it's been said, but very effective and powerful work. Fantastic. And Emilia Tosar, you have written something about Emilia's piece. Yeah, did you want to translate Ale Montiel first, or you'll do both of them after? Yeah, okay. Sí, lo voy a hacer. Entonces, la obra de Ale Montiel es una obra monumental, formalmente impactante, paciente y sobrecogedora. Aprecio cómo esta acción se realiza en colaboración con el elemento del fuego y cómo la perspectiva del video convierte la acción en un dibujo. Que Nick también hizo la referencia del tatú como un tatuaje, ¿no?
que también lo comparó con la pieza de Tsuchiye, en esto de que el viento colabora con la acción del artista también en esa simbiosis poética con la naturaleza. So you go ahead with... So with Emilia Tosar, well, again, a lot has been said about the work, also quite a beautiful and poetic work. I really appreciated the physical commitment performed in the work, which was quite powerful. But what hasn't been discussed, which I'd like to maybe bring about in the reflections of this work, is the rhythm. Which lets the body really be reabsorbed into the landscape between reemerging. And I think there's something about the pacing and the rhythm of the work, which is hypnotizing, again, generous, committed, and very evocative. Excelente. Yes. Entonces, sí, bueno, se han mencionado ya varias cosas sobre esta obra con las que estoy de acuerdo. Remarcaría el compromiso físico realizado en esta obra por la artista, que es muy poderoso y poético. Y también algo que no se mencionó es el ritmo de la acción repetitiva, que deja que el cuerpo sea absorbido por el paisaje antes de resurgir, ¿no? El cuerpo desaparece completamente en el agua y vuelve a surgir, y ese ritmo genera una suerte de hipnosis y se siente como un acto muy generoso. Bueno, muchas gracias, Michelle, y gracias a todo el jurado, a los artistas con quienes que están aquí presentes, Michelle, Paola Pacier, que no pudo reunirse, Lorena y Diana, que tampoco pudo estar con nosotros, Nick y Daisuke. Thank you so much for all your input and your thoughts. You know, you can come to Buenos Aires. You have granted 1 week of vacation if you want to come, if you ever have the possibility to come to Buenos Aires. You can stay here at Peras de Olmos Continua. That's our gift to all the juries, and Suchi is there. She knows that too. I mentioned that last year as well. También lo mencioné el año pasado al jurado. Bueno, tienen una semana de vacaciones. Si se vienen a Buenos Aires, pueden quedarse en la casa, contar con estar en la casa toda una semana. Bueno, gente, entonces estamos como arribando al momento de despedida. Esta ha sido la tercera edición de Cine Plus Perfo. Les invito a seguir creando, a seguir provocándonos mutuamente con nuestras obras y concibiendo la posibilidad de relaciones pacíficas y amorosas entre las personas de nuestra especie, los seres que no son de nuestra especie y la naturaleza entera. So we are getting to the moment of saying goodbye for now, and inviting all of us to continue doing great works and inspiring each other and keeping the inner strength that we can be kinder to each other and to nature, and we can say goodbye. We can. This is the moment that we do some screen captures or group picture, and we can open all of our mics and say
Nos vemos pronto. Gracias, El año muchísimas que viene. gracias, un Gracias. honor. Hasta pronto. Gracias, the beautiful words. Thank you. Muchas Everybody gracias. has done a great job. Yeah. Gracias. Appreciate it. Gracias. Love you. Gracias a Well done. todos. Thank you. It's